Señor, míranos aquí, Señor. Cada quien en la intimidad de su casa, Señor, pero desde esta casa te adoramos en la hermosura de tu santidad. Te adoramos en el trono de tu gracia. Te adoramos en el trono de santidad y de poder. Y hoy, Señor, nos postramos delante de ti, mi Dios. Rendimos todo lo que somos delante de tu presencia, Señor. Y como esta adoración dice a ti, yo beso tus pies. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Lo más importante es lo que tú eres para mi vida, Señor. Lo más importante es tu presencia en mi ser, Señor. Lo más importante es el fuego de tu espíritu tocando mi vida, Señor. Padre, aquí estamos tus hijos adorándote. Aquí estamos tus hijos adorando tu nombre y declarando, Señor, que tú eres digno de recibir toda adoración, porque eres Dios santo, eterno, justo, poderoso, maravilloso Dios. Padre, ministra cada corazón ahí reunido. Ministra cada corazón. Ministra, Señor, toca cada vida ahí reunida en su hogar, Señor, ahí en la habitación en la que están, en la sala, en el comedor. Ahí tu presencia, Señor, inundando las vidas, llenando las vidas, trayendo sanidad, Señor. Padre, proclamamos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que el Dios sanador es el Dios nuestro, el que nos cubre, el que nos llena, el que nos ministra de tal manera que nosotros somos estremecidos en tu presencia. Por tanto, Padre, proclamamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad huye, todo dolor huye. Padre, en el nombre de Jesús, dolores fuertes de cabeza se van en el nombre de Jesús. Padre, desaparece ese dolor de espalda, esa molestia, Señor, de gastritis. Padre, se va en el nombre de Jesús. Porque tu presencia está en medio de tus hijos. Te alabo por esta bendición de estar delante de ti, Señor. Oh, Señor. Gracias. Gracias porque nací para adorarte, Señor. Gracias porque nací para adorarte. Y hoy bendigo tu nombre, Señor, porque en ti estamos seguros y en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Te alabo en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poder unirnos para adorar, poder unirnos para bendecir el nombre del Señor, pero también para poder unirnos en compañía de la palabra del Señor. La palabra que puede transformar nuestras vidas, la palabra que puede llenar nuestro corazón, la palabra que nos da un aliento para seguir adelante, la palabra que dice no estamos solos, sino que estamos en compañía del Dios de los cielos, quien puede hacer maravillas. En esta época, Dios nos permite de una manera especial poder reunirnos, y el año 2020 empezó cumpliendo una visión que nació en el corazón de Dios en el primer siglo de la iglesia.
el año 2020 era para que la iglesia volviera a casa. Y el Señor nos retornó a la casa. Hoy, la iglesia está en cada hogar en donde en este momento la palabra de Dios está siendo escuchada. En donde este momento la palabra de Dios va a traer refrigerio a nuestras vidas. La iglesia está en casa. La iglesia se está reuniendo en casa. Pero yo quiero animarte, a que en casa puedas hacer un altar para adorar al Señor. No porque vas a poner cosas en ese altar, es porque es el lugar en donde tú adoras, es porque es el lugar en donde tú te deleitas en la presencia del Señor, es porque es el lugar en el que traes delante del Señor a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos posiblemente. Y tú puedes adorar junto a tu familia y hacer de tu casa el lugar en donde Dios se glorifica, se manifiesta, y el lugar en el que Dios quiere bendecir tu vida de una manera especial. Muy bien, mis hermanos. Como ustedes notaron, hoy en la mañana no está con nosotros nuestro pastor Héctor Manso, a quien le enviamos un caluroso saludo. Ya en unas pocas horas lo tendremos con nosotros para compartir en el servicio de la 1:30, y sabemos que ya va a estar con nosotros para poder glorificar juntos aquí en el estudio también el nombre del Señor y para ministrar sus vidas de una manera especial. Bendecimos la vida del pastor, la vida de la pastora, y por ahí todos los que de una manera especial se unen con nosotros. Vamos a empezar este tema con una pregunta. Y la pregunta es personal, es para mí, es para Pablito aquí en el estudio, es para Elías, es para hermana Digna que está aquí en el estudio, a quien bendecimos en el nombre de Jesús. Y la pregunta dice, ¿te es posible educar tu alma? Es una pregunta que nos hace meditar, que nos hace pensar, y que vamos en esta oportunidad a desarrollar la primera parte de este tema, porque es un tema que no lo podemos desarrollar en una sola sesión, o como lo hubiera dicho mi papá, de una sola sentada. Pero, ¿sabe? Lo importante de poder dialogar este tema es que nos va a animar a desarrollar una vida cristiana en la que entendamos nuestra posición como humanos, pero también como espirituales. Nos va a ayudar a desarrollar un entendimiento del por qué la vida del ser humano, cuando llega al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, empieza un proceso de transformación. Oiga, qué importante para nosotros es esto, porque todo ser humano que conoce a Cristo empieza a crecer, a desarrollarse y a vivir la vida cristiana. Y para nosotros es importante conocer eso, porque la vida cristiana es una forma de vida de todos los días. Yo no puedo tener una vida cristiana un día sí, 2 días no, un día sí, mediodía no.
O sea, yo no puedo tener una vida cristiana así. Como me decía mi amigo por allá, o somos o no somos. O somos fríos o somos calientes. Pero no podemos ser tibios. Oiga, qué importante esto. Esta es una pregunta que debe proyectar una meditación abundante, porque para responder se debe tener un entendimiento de lo que es el alma en la vida del hombre. ¿Sabes tú qué es el alma? ¿Sabes tú qué influye el alma en tu ser, en tu vida misma, en tu cuerpo? ¿Qué influye? Ok, vamos adelante. Y entender las áreas que ésta influye en el desarrollo de la vida del ser humano. Al comprender de una manera sencilla el funcionamiento del ser humano, se puede decir que el hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo. Pero veámoslo por separado. Yo te voy a pedir que me pongas un poquito más de atención de lo normal en esto, porque es importante que para entender todo lo que vamos a desarrollar, podamos enfocarnos en lo que estos conceptos traen. Viéndolo por separado, el cuerpo es la forma, es el recipiente, es el medio con el cual la vida se da a conocer al medio ambiente. Ese es el cuerpo. Nosotros cuando nos vemos, cuando ven nuestro cuerpo, sea grande, sea pequeño, sea mediano, sea corpulento, tenga buenos mazos o no los tenga, usted se va a dar cuenta que su cuerpo es el recipiente en donde reposa la vida. Y el cuerpo es el que transmite toda la vida al medio ambiente en que nos movemos. Pero vamos adelante. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu del hombre en sí es la vida de Dios en comunión con el hombre. El espíritu del hombre, el espíritu es la vida de Dios en comunión con el hombre. Es quien percibe. Oye, el espíritu es quien percibe, quien discierne y quien se comunica directamente con el Espíritu de Dios. Es la comunión que hay. Muy bien, es importante que le pongamos atención a estas definiciones sencillas para poder ir entendiendo la palabra y poder comprender hacia dónde Dios quiere mostrarnos y hacia dónde Dios quiere llevarnos. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es el alma? El alma del hombre es la parte inmaterial del hombre en donde se centra la naturaleza humana. Oiga, ¿qué se centra ahí? La naturaleza humana. Abarca la mente, las emociones y la voluntad del ser humano. Cabe destacar que dentro de las emociones están todos sus sentimientos. Aunque usted tenga sentimientos encontrados, están en sus emociones. Si su corazón está lleno de amor, es un sentimiento que se formula en el corazón, pero en el alma del ser humano, porque es parte de las emociones. Pero si su corazón tiene rencores, odios, rencillas, también es parte del alma, porque está inmerso en donde, en las emociones del ser humano. Pero mire, qué interesante ver
que la mente está dentro de las funciones que el alma desarrolla en la vida del ser humano. Ahora bien, yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué formó Dios con el polvo? Tu cuerpo, mi cuerpo. El cuerpo del ser humano lo formó del polvo de la tierra. Pero cuando ya lo había formado, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que Dios transmitió a ese cuerpo inerte era, ¿qué? La vida misma de Dios, pero también la vida biológica que el hombre necesitaba para moverse, para relacionarse y para conducirse en donde Dios lo había puesto. Vamos adelante. Hablemos un poquito de la naturaleza humana. Como le decía, esta es la primera parte de este tema, en donde tenemos que entender conceptos muy importantes para poder desarrollar todo lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. La naturaleza humana es el momento, o en el momento en que Dios creó al hombre, lo hizo con todas sus facultades. Oiga esto. El cuerpo con todas sus facultades, tanto corporales, espirituales, y con un alma, pero en estado de inocencia. Adán era un hombre perfecto que no conocía el bien y el mal, sino él era en un estado de inocencia. Su alma estaba en un estado de inocencia. Pero cuando el pecado entró en el hombre, ciertamente el hombre murió a la vida espiritual. ¿Qué murió en el hombre? La vida espiritual. El hombre siguió viviendo biológicamente, siguió viviendo con su mente lúcida, siguió viviendo con sus emociones distorsionadas, pero sus emociones no se murieron. La voluntad del hombre siguió funcionando. Pero lo que murió en el hombre, en el momento que el hombre pecó, fue la vida espiritual. La relación que el hombre puede tener con Dios. Eso se acabó. Entonces, la vida espiritual muere y por primera vez la palabra muerte entra en el ambiente del hombre. Esto trajo cambios en la naturaleza del hombre. Claro que trajo cambios. Cuando el pecado entró en el hombre y la vida espiritual murió en el hombre, los cambios se produjeron instantáneamente. Cambios que no tuvieron que pasar tiempo para percibirlos, sino los cambios se produjeron en el instante. Vea lo que dice Génesis 2:15 al 17. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Cómo estaba ahí? Perfecto. Con su alma en un estado de inocencia y con una comunión plena con el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió el hombre? Sí murió.
pero murió en él la comunión, la relación y la intimidad con Dios. Eso murió. La vida espiritual murió en ese instante. Ahora, la muerte. Esto fue lo primero que vino al hombre. Es decir, separación del hombre con Dios. ¿Sabes que la palabra muerte significa separación? La separación que hay entre un ente con otro, eso es muerte. Es por eso que nosotros morimos físicamente hablando. La vida biológica se va cuando se separa lo espiritual de la masa que forma el cuerpo. Cuando usted va a un velorio o a un entierro, lo que usted está viendo es un cuerpo inerte porque hubo muerte, porque hubo separación. La vida salió del cuerpo y el cuerpo volvió a ser inerte, como cuando Dios lo formó del polvo de la tierra. Cuando Dios lo formó era inerte, pero dejó de ser inerte cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Oye, qué importante esto para nosotros. Entonces, la muerte fue uno de los primeros daños que el pecado trajo a la vida del hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió. Aquí está hablando Adán, pero el Adán del huerto del Edén, no el que les está hablando ahorita. Él le dijo a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira los cambios que el pecado trajo a la mente, a la vida del hombre, fueron instantáneos. No se llevó un proceso, no se llevó un tiempo largo para que esos cambios se dieran. Hubo un cambio de naturaleza en la vida del hombre. Un cambio de naturaleza que produjo una distorsión en lo que Dios había hecho. Pero vamos al verso 11. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Vino alguien a darte una cátedra que estabas desnudo? No. El hombre había cambiado la naturaleza y ahora sus ojos veían cosas que en la inocencia no la veían. Pero ahora lo podían ver. Ahora escuchaban cosas que en la inocencia no habían escuchado. Y Dios le dice: has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Verso 24. La consecuencia de esto dice que echó pues Dios fuera al hombre del huerto. Sabes que la separación se consume, se hace, se da físicamente cuando el hombre es sacado del lugar de la presencia de Dios. Lo saca. Tú ya no puedes estar en este huerto, porque aquí está el árbol de la vida, porque aquí está la presencia de Dios, y tú no puedes alargar tu mano y agarrar del árbol de la vida por sí mismo, porque tu naturaleza cambió, le dijo Dios al hombre. Esto trae una consecuencia. El alma del hombre es transformada. En ese cambio instantáneo, quiero que notemos esto. Quiero que pongamos atención a esas palabras. Cambio instantáneo.
porque nos van a servir más adelante. Cambio instantáneo de la inocencia a unos ojos abiertos para conocer el bien y el mal, a unos oídos abiertos para escuchar el bien y el mal, a una mente capaz de sacar su propia conclusión de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿No te parece familiar eso hoy? Cuando tú le das a alguien el parámetro que Dios tiene para la vida, no faltará quien saque su propia conclusión diciendo, si hago esto es bueno y si me paso un poquito es malo. ¿Te has dado cuenta de eso? Así es la vida del hombre. Pero vamos, el alma del hombre es transformada de un estado de inocencia a conocer el bien y el mal y a vivir de acuerdo a su propio criterio. El ser humano vive hoy, desde que el pecado entró en el mundo, todos los seres humanos a través de la historia viven de acuerdo a su propio criterio. Toman sus propias decisiones y se autogobiernan sin tomar en cuenta a Dios, puesto que ya no existe esa comunión que movía al hombre a seguir el propósito de Dios. Mira qué pasó. El hombre dejó de seguir la guía del Señor, la dirección del Señor, la instrucción del Señor, para vivir de acuerdo a como ellos dijeron, esto me gusta, esto no le hace daño a nadie. Y entonces yo vivo así, aunque vaya en contra de los principios de Dios. ¿Sabes que mucha gente tiene ese dicho? Lo que estoy haciendo no le hace daño a nadie, así que no importa, lo sigo haciendo. Pero ¿te has preguntado si lo que estás haciendo está bajo lo que Dios quiere? ¿O es porque ese es tu criterio, esa es tu forma de pensar, esa es tu forma de meditar, esa es tu forma de analizar la situación, sin tomar en cuenta a Dios? Esto, mis hermanos, trae una consecuencia tremenda. Mira lo que pasó en el instante que la situación cambia. Recuérdate que el cambio fue instantáneo. El hombre peca, instantáneamente cambia su naturaleza. Se muere la vida de Dios en el hombre y el hombre se convierte en un ser netamente y totalmente carnal. Ya no espiritual. El hombre deja de ser espiritual porque ya no hay vida espiritual en él, y entonces el hombre viene a ser netamente carnal. Génesis, capítulo 4, versículo 6. Jehová dijo a Caín, mira cómo una mente carnal, una mente reprobada, le pasa esto. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El antetexto de esto que te estoy leyendo es que tanto Abel como Caín presentaron su ofrenda al Señor. Pero dice que Abel dio de lo mejor de sus corderos, y Caín solo llevó el fruto de la tierra. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Y sabes qué pasó con esa mente que fue transformada por el pecado? Vino celos a la vida de Caín, y los celos lo desviaron a ensañarse y a decaer su semblante. ¿Sabes que los celos eso es lo que producen? Tú tienes que aprender a ver la vida como Dios la ve, a aceptar lo que Dios está haciendo en ti como lo que Dios está haciendo en tu hermano. Porque cuando tú, mi hermano, caes en celo,
lo que estás haciendo es dándole rienda suelta a tu alma desenfrenada, aunque conozcas de Dios. En la vida de Caín pasó esto. Mira lo que dice el siguiente versículo. Si bien hicieres, este es el verso 7, aquí hay un error de imprenta, así que usted no se preocupe por eso, solo póngale el 7 en lugar del 6. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El peor problema del hombre es enaltecerse. Pero eso no viene de hace unos años, eso viene desde el principio, cuando el alma del hombre cambió totalmente. Y si no hicieres bien, si te enalteces, si te sientes más grande, si te sientes más importante, si te enalteces, el pecado está a la puerta. Pues para Caín estaba tan cerca al pecado que no soportó sus celos, invitó a su hermano al campo, y cuando fueron al campo, mató a su hermano. Mira hasta dónde llega un alma desenfrenada, un alma autogobernada por sí mismo y un alma que no toma en cuenta a Dios. Yo quiero regresar a esta parte, porque quiero que, si puedes ver un poco ese diagrama, habla de un trono en donde solo dos pueden estar sentados en ese trono. O estoy yo, o está Cristo. Pero si estoy yo sentado en el trono de mi vida está a la imagen de Adán. Pero cuando Cristo se sienta en el trono de mi vida, la vida espiritual resucita en mí, la que perdió a Adán allá en el huerto del Edén. Cuando Cristo se sienta en el trono de mi vida, esa vida espiritual vuelve a regresar, resucita. Eso es algo muy importante, pero sigamos adelante. ¿Qué pasó en el cambio instantáneo? El hombre se desarrolló en su mente, en sus emociones y en su voluntad. Eso pasó. El hombre empezó a vivir por sí mismo. Aquí ya viene a imperar algo que se llama egoísmo. Yo vivo, yo camino, yo hago las cosas por mí mismo. Mira, sin la guianza de Dios, todo el accionar del hombre se centró en sí mismo, provocando en el egoísmo, que el egoísmo fuera un factor determinante en la naturaleza misma del ser humano. Y eso hizo que tanto los pensamientos como el centro de las emociones y la voluntad del hombre tendieran a elegir el mal. Génesis nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. ¿Quién vio que los pensamientos del hombre, sus intenciones eran el mal? Lo vio Dios. Ahora quiero ir cerrando con esto. Eso es lo peor que al hombre le pudo haber pasado. Pero lo mejor, el remedio, la cura, Dios la mandó. La obra de Cristo resucita al hombre a la vida espiritual. Cristo quiere que le des el trono de tu vida. Porque cuando tú le das el trono de la vida a Cristo, en ese momento ya no te rigen tus emociones, ni tu mente, ni tu voluntad, sino que el que gobierna es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que te puede
volver a la vida. Y fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es volver a la vida espiritual. Es volver a recuperar la forma en que Adán nació a la vida. Volver a recuperar esa forma de vida que Adán tenía. Solo que ahora hay una diferencia. Ahora, ya no con un alma inocente. Ahora con un alma que experimentó el pecado. Y es ahí donde empieza el proceso de nuestra vida en Cristo. Porque es ahí donde empieza la educación del alma, sujetar el alma, crucificar el alma. Es ahí donde empieza. Ahí es donde empieza la obra de Cristo. Mira. Mientras el hombre no nazca de nuevo, no puede entrar en el proceso de una transformación en Dios. Porque el hombre muerto en lo espiritual no puede tener comunicación directa con Dios. Aunque Dios te oiga cuando no conoces a Cristo y oiga tu petición, eso no significa que tú tienes una comunión directa con Dios. Porque la comunión directa con Dios solo la hace la obra de Cristo en la vida del ser humano. El proceso espiritual inicia cuando el hombre rinde a Cristo su vida. Mira lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 8:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué interesante. Pero vamos a la siguiente. El hombre como tal, en toda su naturaleza, es crucificado juntamente con Cristo. Mira lo que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, vaya esto, lo que ahora hago en mi naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, ahí es donde el alma empieza a ser sujeta a la voluntad de Dios. Como te digo, cuando vienes a Cristo no vienes con una mente inocente, no vienes con unas emociones inocentes, no, venimos a Cristo amargados, venimos a Cristo con odio, con rencillas, con rencores, mira cómo venimos a Cristo. Pero en el proceso de vida que Dios tiene para ti es crucifica tu alma con todo y sus pasiones y sus deseos. Entonces va a iniciar un proceso de educación del alma que nos va a llevar a un fin precioso. Me tomo un minuto más. Mateo 26, 40, 41. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Oye esto, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. ¿Sabes qué empezó aquí? Aquí empezó algo que se llama el proceso de entre la batalla entre el espíritu y la carne. Eso entró. El proceso se inicia la batalla entre el espíritu y la carne. El espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Ahora quiero concluir diciendo esto. Dios llama al hombre primeramente a tener comunión con Él. Pues nadie puede llegar a Dios por sí mismo, ya que el hombre nace siendo pecador por naturaleza.
Si tú no tienes a Cristo y te sientes bueno, estás perdido. Bien perdido. Porque nadie llega a Dios por ser bueno o por pretender ser bueno. De todos modos, como mi papá decía, el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Así que aunque yo aparente ser muy bueno en algo, mas en algo fallo. Porque mi naturaleza me lleva hacia allí. Pero ¿sabes qué? Pero solamente en Cristo se vuelve a la vida espiritual. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Gloria a Jesús. Si tú estás allí y quieres hoy empezar tu vida nueva en Cristo, quieres decirle al Señor que ya no quieres gobernar tu vida porque te ha ido mal en tu propio gobierno, yo quiero invitarte hoy a que juntamente conmigo puedas rendir tu vida a Jesucristo. Ríndela. Rinde tu vida a Cristo. Deja que la gloria del Señor se manifieste en ti. Así que te invito a que digas estas palabras junto conmigo. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por hacerme reconocer que soy pecador. Que necesito resucitar a una nueva vida. Te entrego mi corazón. Me arrepiento de toda mi vida pasada. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y por hacerme nueva criatura. En Cristo Jesús. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por todo lo que nos das.